¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarlos nuevamente aquí, como casi todos los días, en este horario de las 8:30 de la noche para darnos paso a nuestras entrevistas, que posteriormente usted puede encontrar también, claro, en el canal La Pelota en el Fondo de YouTube. Saludos a Benítez, a John Frausto, a Regín, que se está uniendo, a César Vargas, en fin. Hoy tendremos una entrevista muy interesante con un compañero, con un amigo, con una gran persona que lleva por nombre Luis Alberto Martínez, más conocido en el medio periodístico como el famoso Furby, que ya se está uniendo a la plática para tenerlo un poquito más. Es una gran persona y que en lo particular tengo el gusto de conocerlo ya desde hace muchísimos años. Ahí está el famosísimo Luis Alberto Martínez saludándolos a todos ustedes. ¿Cómo estás, Luisito? Qué grande Sargol. ¿Cómo estás, Raulito? ¿Cómo Qué gusto andas? saludarte. Muy contento de poder platicar contigo, por supuesto con toda la gente que sigue, bueno, tus análisis, que tienes muchas plataformas, estás en Twitter, estás en YouTube, estás en Instagram, en Facebook, evidentemente, el hashtag La Pelota está en el fondo, y la verdad muy contento de esta invitación y poder platicar con toda la gente que te sigue, Raulito. Gracias, gracias, Luis. Sí, estamos ahí innovando un poquito en esta época, aprovechando la pandemia y las redes y la posibilidad de platicar con gente que la intención es que las conozcan más, porque de repente los ven en una cancha, los ven atrás de un micrófono, pero no conocen a los seres humanos y me parece que es muy importante conocer a las personas. Y bueno, sí, creo que te conozco un poco como para poder presentarte. Pues, ¿qué será, Raúl? 20 años, ¿no? Nada más. Nada más, nada más. Pero, por ejemplo, la gente no sabe que tú tenías muy claro que querías ser comentarista, que eres una persona que tenías bien, bien metido en esa cabecita la idea de ser comentarista deportivo. Bueno, es algo que incluso, que no solamente te he platicado yo, también mis padres en esas reuniones que hemos tenido a lo largo de los años, porque don Raúl Sarmiento hace unos asados espectaculares y he tenido Gracias. la fortuna de gorrearle varios. Bueno, sí, como te han explicado mis padres y yo también, desde, yo calculo los 14 años ya tenía muy claro que quería ser comentarista deportivo. Recordarás cuando yo eh, me metí al estadio 3 de marzo los viernes en la noche como recoge balones, pero no me quedaba siempre en la cancha. Muchas veces me subía al palco y ahí tuve la fortuna de conocerte desde aquellas épocas, porque ustedes iban a transmitir viernes Tecos, domingo Chivas. Entonces ustedes tenían un fin de semana largo en Guadalajara, porque aunque yo no soy de allá, viví por allá unos años por el trabajo de mi padre. Y bueno, de por sí yo tenía ese gusanito de ser algún día comentarista deportivo, pero cuando tuve la fortuna de subir al palco, de estar con ustedes, de escucharlos, ahora sí que ya estar ahí, fue como que la confirmación. Dije, "No, esto es lo que quiero hacer en mi vida, sin duda". Bueno, gracias a Dios te dio la fortuna de poderme dedicar a esto. Oye, Luis, pero todo aquello que platicas, además que fue verdad, que eras niño cuando estabas allá en Los Tecos, Uh -huh. que por eso le vas a Los Tecos, la gente te pregunta, ¿por qué le irá el Furby a Los Tecos? Es muy extraño, bueno, porque estudiaste ahí, ¿no? Pero eras muy, muy futbolero y la gente te identifica más en otros deportes. Sí, bueno, fíjate que eso es algo que a veces decides un poco tú, a veces también mucho el cómo te va llevando el camino. Sí, soy muy futbolero a la fecha, digo, mis Tecos y mi Tottenham, tú sabes que soy un gran fanático y que disfruto mucho de los partidos, pero cuando ingreso a los medios, como que el conocimiento, porque también tengo mucho gusto por el fútbol americano, lo sabes, por el béis, por el básquet, pues no sé si fue desde las mismas épocas en Arraúl del Campo y que el Che Ventura, en paz descanse, me empezó a ubicar un poco en esos deportes, y cuando ya tengo la fortuna de ingresar a Televisa, pues evidentemente estás en una redacción y tú quieres aportar como sea, ¿no? Y yo supongo que a raíz de que empecé
a hacer pues redacción, notas de las que le llaman de escritorio, muchas enfocadas a estos deportes, incluso cuando empiezo como redactor en el noticiero en ese entonces de Televisa Deportes o en Acción, pues muchas veces me daban esos textos, ¿no? Los de ese tipo de deportes. Entonces yo supongo que no es que yo me separara del fútbol, pero como que el camino me fue también llevando para otros deportes. Y como es algo que oiga, no es como que no lo disfrute, ¿no? También lo disfruto mucho. Es eso, pero me considero alguien que afortunadamente puedo disfrutar de muchos deportes, no solamente de uno o dos. A lo mejor Raúl El Pollo Ortiz, que se ha unido a la plática, o Carlos Salazar, no saben que tú iniciaste de portero, que eras portero, aunque ya cuando caíste en mis manos te fuimos ubicando en una posición más de acuerdo a tu calidad y a tu capacidad. Bueno, me pusiste de lateral, a veces derecho, a veces izquierdo. Sí, pero bueno, físicamente ahí estaba el fuelle, ¿no? El ir y venir. Sí, yo empecé como portero, pero fíjate, eso es totalmente por la influencia de mi padre, que mi padre estuvo algún tiempo en Atlante, obviamente en Fuerzas Básicas, y también en Fuerzas Básicas de Cruz Azul, y él siempre jugó la portería. Entonces yo supongo que bueno, más bien fue así. Cuando yo iba a jugar con mi papá los domingos o los sábados a cualquier cancha de fútbol, tanto aquí en México y después en Guadalajara, pues jugaba de portero porque me ilusionaba jugar la misma posición que él. Entonces, la verdad, por eso fue que jugué de portero en las escuelitas de Tecos y hasta incluso llegué a entrenar, nunca firmado, pero llegué a entrenar un par de veces con la tercera división de Tecos. Pues nada, por el puro gusto y de portero, increíblemente, ¿no? Que evidentemente cuando yo llegaba a un entrenamiento con un nuevo entrenador y me veían y decían, juega de portero este chaparrito, no puede ser. Pero bueno, me sabía colocar y tenía noción, buenos reflejos, seguridad de manos, pero evidentemente de inicio siempre te descartaban por la estatura, ¿no? Porque decían, no, ¿cómo va a ser portero? Dice el buen Gus, que platiques la anécdota de los penaltis de Aparecido. Ah, claro, pues cómo no. Bueno, en las épocas de Tecos, y era algo muy divertido, de las cosas que más disfruté en mi época de secundaria. A raíz de que era recoge balones los viernes, pues tiene cercanía con los jugadores, con el mismo cuerpo técnico. O sea, yo me llegué a colar previo en amistosos, no en partidos ya oficiales, a las charlas técnicas de Vucetich, por ejemplo, que digo, era un privilegio, imagínense, estar ahí, el partido del nivel que fuera, estar escuchando la charla, pero el partido ahí en el vestidor. Y cuando había entrenamientos y que yo por alguna razón, o sea, si era sábado o si no tenía clases, pues me iba al entrenamiento de Tecos y le ayudaba a los utileros, pues que vete detrás de esa portería y tú regresas los balones y cosas así, ¿no? Que realmente disfrutas mucho de poder estar en el contacto. Y cuando terminaba la práctica, me quedaba y me ponía de portero. Y hubo aparecido, tiraba, que me acuerdo que le ponía un efecto al balón espeluznante, que tú jurabas que el balón iba para afuera y de repente veías cómo se colaba en la portería. Pero también tenía una relación muy buena con Alan Cruz, que evidentemente gran portero en aquella época, y con Marcus López, que Marcus también me llevó a poner de portero. Me decía, a ver si es cierto, y qué fuerte le pegaba a Marcus. O sea, nada más me acuerdo que venía el balón y se venía haciendo así, como el de los supercampeones, se alargaba de lo fuerte que le pegaba la pelota a Marcus. De esas que dices, Marcos. no son inventos, de verdad, el balón se agranda, bueno, como que se estira. Sí, sí, a veces se piensa que son pretextos de los porteros, pero es real que los balones se mueven y que se deforman en el camino. Esa Sí. es una realidad, sin duda. Muchos amigos se han unido a la plática, Charlie Salazar, recordando los regaños de Teodoro Cano, en fin, Claro. detalles en acción que, bueno, hacías tu acción todos los domingos, en fin, tantas y tantas cosas que te ha tocado vivir en Televisa, ¿no? Eh, ¿Cuántos eh, años en Televisa? yo entré a practicar en el 99, Raúl, imagínate, ya son 21 años. Justo pues por estas fechas, por inicios no recuerdo el día exacto,
pero fue a finales de agosto, principios de septiembre, cuando finalmente pude entrar a practicar y pues ya son 21 años así, en un parpadeo. Uh, En un y, parpadeo. En un y, parpadeo es increíble, tantos amigos, tantas cosas, tantas vivencias, tantos viajes, porque te has convertido en un viajero empedernido en los medios. Sí, esa es una de las cosas también increíbles que tiene esta profesión y tú lo sabes muy bien. Los viajes que siempre implican alguna dificultad. Es raro el viaje que no te sorprende con alguna cuestión imprevista, pero hasta eso lo disfrutas cuando, no en el momento, pero ya cuando lo solucionas y por la razón que sea, hay veces que puede ser el conseguir una entrevista, el conseguir una acreditación, el conseguir cómo colarte, o alguna cuestión técnica que muchas veces también tocó resolver porque muchas veces pues eres tú y quizá un camarógrafo, a veces hasta sin camarógrafo. Eh, Todas esas cosas, todos esos retos que vas, puede ser el idioma, porque luego te toca estar en lugares donde evidentemente no hablan español, no hablan inglés o alguna otra cosa, todas esas cosas que en el momento te significan un reto cuando lo solucionas o cuando todo sale, eso es un gran sentimiento. Y bueno, a ti también te tocó vivirlo mucho. Es de las cuestiones más divertidas de nuestra profesión. Y seguramente eres una de las personas que más te ha tocado ver el cambio tecnológico. Saludos a Nakati Hernández también. Eh, Porque tú por ahí de principios de los 2000 todavía te tocó viajar de alguna manera en que había que buscar dónde enviar, Claro. dónde hacer tus envíos, dónde subir la señal al satélite, dónde poder entrar en comunicación con tu redacción. Y hoy en día llevan un live view, una cajita sencillita y de donde quieras, o sea, ¿y cómo has visto pasar la tecnología enfrente de ti en 20 años? Sí, vamos, es un mundo infinitamente distinto y ni siquiera de hace 20 años, de lo que se podía eh, vivir todavía no sé, en un Brasil 2014, en un Londres 2012, pero en 20 años, cuando yo entro en aquella época a la redacción de Televisa Deportes, el Internet era una novedad. El estar informado por internet ya con una conexión rápida era algo que estaba en el boom, era una novedad, era algo que en México crecía, a la cual ciertas personas tenían acceso. Evidentemente los celulares estaban lejísimos todavía de que tuvieran esa... Bueno, apenas empezaban los celulares. Yo me acuerdo cuando las primeras notas que me tocaban, yo no tenía celular, yo le pedí el suyo a mi mamá y le decía, oye, por si me llaman o por si necesito pasar un reporte o algo, ¿me prestas tu celular? Bueno, toma, hijo, pero digo, eran otras épocas, ¿no? No era tan común. Y hoy más bien todo el mundo tiene celular. Y así han cambiado las cosas. Lo que tú mencionas, el buscar una estación de televisión para poder hacer tu envío. Pero aquí estoy ya de vuelta. O qué decir de los enlaces en vivo, ¿no? Que tenías que estar, bueno, es muy caro, la señal al satélite, una televisora que te dé el lugar o contratar un camioncito para poder salir en vivo desde algún punto. Todo eso hoy parece la época de las cavernas, pero hace 8 años, 10 años Sí. todavía se seguían haciendo así las cosas. Y hoy con un celular o con la Live View o aparatos ¿Ya? similares, sales de cualquier ¿Ya? lado. ¿Qué le dirías tú a una de las personas que han acompañado tu carrera y que hoy está escuchando esta plática que se llama Antonio de Valdés? Bueno, de Toño, bueno, lo primero que le tienes que decir a alguien como Toño es gracias, porque evidentemente desde el día uno y hasta ayer, por ejemplo, que nos vuelve a tocar trabajar juntos unos minutos, siempre le aprendes a Toño de Valdés. No hay un día en el que no le aprendas a Toño de Valdés. Y por eso siempre tienes que agradecer a alguien como Toño. Eh, Además, Toño me ha enseñado de cualquier deporte, pero sobre todo profesionalismo. De Toño lo que más reconoces es profesionalismo y desde el día uno, desde la primera vez que lo conocí,
hasta la fecha, ese es igual. Y eso es asombroso. Igual que tú, futbolero. Él Ah, con claro. su Atlante y tú con tus Tecos. Sí, exacto. De hecho, se queja de que no haya más transmisiones del Atlante, pero bueno, poco a poco, Iván. Que por cierto, su hijo ya transmitió cancha del Atlante y lo hizo muy bien el push. Y justamente ayer Sí, estábamos sí, sí. hablando de eso, desde que la leyenda continúa. La leyenda continúa. Imagínate nada más lo que nos espera con los de Valdés. Yo tuve el gusto de conocer a su padre y luego, bueno, cuando yo todavía trabajaba en los periódicos, en el Heraldo de México para ser exacto, ahí empecé a conocer a Toño. Y entonces, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de 1982, en el Mundial de 82 y luego en los Juegos Olímpicos del 84, pues íbamos por diferentes empresas, pero nos encontrábamos y sobre todo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, estábamos ahí en las tribunas viendo, por ejemplo, nos tocó ver cómo ganaban Canto y Raúl González las medallas, en fin, un tipazo. Pero platícale a la gente por qué eres el Furby, porque hay mucha gente que no sabe que te llamas Luis Alberto, Sí, y yo claro. lo voy a decir, no te gustaba que te dijeran el Furby. No, de hecho fue un motivo de conflicto, pero estás hablando de que esa decisión del Furby sucedió en el 2003, imagínate nada más, hace cuántos años, pero cuando todo lo del Furby es obra de Arturo Rivera, del Rudo, que cuando yo recién me incorporo a la redacción, en esto de que yo les decía, tuve la oportunidad de empezar a practicar, aprender más que practicar, porque en esas épocas, pues, ¿qué aportas? Más bien estás aprendiendo, estás viendo cómo se hacen las cosas y a partir de ahí tratar de aportar. Y el Rudo, que nunca se va a olvidar su recibimiento a la redacción, que lo primero que me dijo fue, ¿y a ti de qué caja de cereal te sacaron? Ese fue su ola del Rudo Rivera en la redacción. Pero coincide que en aquella época, estoy hablando de finales del 99, principios del 2000, había una gran promoción por ese juguete y en muchos programas aparecía. Y como estoy chiquitín, pues el Rudo lo asoció y él me empezó a decir el Furby. Alguna vez se le salió decirme al aire y entonces alguien dijo, oye, eso suena bien, eso suena a que la gente tenga conexión con él. Y yo sí, no era lo que quería, yo sí, por algo tengo un nombre, ¿por qué? Y así fue el estilo y afloje, pero pues fue algo que sí, evidentemente la gente lo capta mucho y lo ha, digamos, relacionado mucho conmigo y sí, o sea, vamos, hoy hay mucha más gente que sabe que me llama Furby que Luis Alberto, sin duda. Es que si la gente supiera tus discusiones con Javier Alarcón por Sí, el pues, ahí en su famoso Furby. oficina recuerdo bien de que era algo que yo no quería y que él insistía que sí. Me acuerdo que hasta Paloma, que era una experta en todo este asunto, bueno, es una experta pero que en esa época nos ayudaba mucho en todo esto del marketing, estuvo también ahí presionando, o sea, ya era un todos contra mí. Pero bueno, Sí, sí, así fue en ese momento. lo recuerdo bien. Y es que Javier de repente puso más apodos que Bermúdez, ¿eh? Pues por ahí, empate. Pero bueno, esas son simplemente anécdotas, curiosidades que nos ha tocado vivir. Pero Luis Alberto creció de una manera impresionante hasta convertirse en un hombre que yo, y te lo he dicho, yo siento que así como Toño, Pepe, Burak son hombres imprescindibles en ciertos eventos, tú eres ya también algo que no debe faltar ni en la Serie Mundial ni en los supertazones. O sea, tienes un toque especial, te he visto entrevistar presidentes, te he visto entrevistar jugadores de cualquier clase, las bromas de los supertazones cuando estás en la cancha y logras ganar entrevistas muy importantes, no importando que hubiera a veces más de 1 metro de tamaño O hasta de más, sí. diferencia. Bueno, creo que es algo que es padre que el público, digo, después de todos estos años, si la gente le gusta
el observarte en ese tipo de eventos que son tan particulares, que la gente los espera a lo largo de un año y que los disfruta tanto, y que a la gente les guste verte ahí es algo muy padre y que se haya convertido para muchos en una costumbre, tal y como lo son, bien lo dicen los tres amigos, Toño, Ricky y Pepe, y que también el público, digamos, que disfrute de tu presencia en esos eventos que son tan especiales. Sí, sin duda es algo que se disfruta y que te llena de compromiso, pero a la vez es algo divertido, es algo que cuando me toca, que también es algo que espero durante el año y que cuando se da lo disfruta sin duda. Ahora, ¿cómo te hiciste reportero? Porque llegas, la redacción, las guardias, el trabajo, que creo que era el camino correcto de la gente que llegaba a Televisa, eso siempre lo voy a defender, creo que eso era algo que le hizo muy bien a mucha gente y podemos decir aquí nombres y nombres de compañeros que lograron ese desarrollo, como Miguel Gurbitz, que también ya está en la plática. ¿Cómo aprendiste a ser reportero? ¿Cómo se te va dando? Porque lograste pasar de la nota informativa a la nota historia, que es una cosa hacer una nota informativa y hacer una pequeña historia, que no sea un programa, sino sea una nota en forma de historia. ¿Cómo logras ese avance en tu carrera? Pues aprendiendo de quienes estaban, y si acabas de mencionar a alguien que es extraordinario en eso, como Miguel Gurbitz, Cierto. extraordinario, y me tocó la suerte de incluso acompañarlo a coberturas de selección mexicana, pero aprendías de él. Por ejemplo, ya que mencionas a Miguel, yo siendo todavía alguien que ni siquiera recibía la oportunidad de salir a reportear, yo seguía en la redacción, y acompañé un día a Miguel al Zócalo porque iba a haber un tazón entre Pumas y Poli, que era protesta debido a que las autoridades no los dejaron jugar por temas de seguridad. Pues los dos equipos se juntaron en la plancha del Zócalo y ahí jugaron un partido de tocho, que fue como una demostración de, miren, sí podemos jugar sin que haya violencia. Y el reportero de esa nota era Miguel Gurbitz. Y lo acompañé y lo vi, él cómo llegó, cómo empezó a observar, y los detalles que él empezó a sacar. Y son cosas que se te graban y que dices, así se hacen las cosas. Y así y me acuerdo que entregó una pieza extraordinaria de aquel partido. Y así como aprendía de Miguel, aprendía de Paco Villa, aprendía de Alberto Lati, que ya en esa época también lo hacían muy bien y que hacían este tipo de notas que no eran solamente una cuestión meramente informativa. Que digo, eso también lo tienes que aprender, evidentemente, porque son cuestiones de periodismo básico y que no se te pueden ir las cosas más elementales, pero el saber darle construcción a cosas alrededor y que quede una presentación fuera de lo común, pues sin duda fue aprender de gente como ellos, de Javier Rojas, que también ya por aquella época andaba, todos ellos grandes maestros, y de todos pues vas aprendiendo, vas observando y tratas de imitarlos. Ahora, Luis, para la gente que está escuchando, ¿qué entrevista crees que ha sido tu mejor entrevista como tal? Mm, uh, yo creo que siempre lo que va a determinar una entrevista, pero para mí, por lo menos, es la oportunidad, el que en ese momento, porque digo, cuando tienes la oportunidad de prepararla, de sentarte con alguien y platicar 20 minutos, media hora, bueno, ya hay muchas maneras de tratarla y de sacar cosas, pero yo creo que las más complicadas, pero a la vez las que más gusto te dan, son las que son en el momento y que tienes que meterte en el lugar. Y yo la que más quizá he disfrutado en ese sentido, porque no había nadie que te fuera a ayudar, sino que era algo que tenía que estar ahí en el momento, fue cuando en Atenas 2004 hay un maratonista que se llama Vanderlei Lima, de Brasil, y que iba a ganar la maratón en Atenas, pero en los últimos Claro. kilómetros hay un loco que se mete y lo tira. Lo tira en plena carrera. Vanderlei se levantó, obviamente lo rebasaron y alcanzó la medalla de bronce.
Y bueno, hoy me defiendo en portugués porque sabes que estuve un buen rato en Brasil, pero aquella vez, pues no, yo lo vi, me sorprendió verlo ahí en la zona mixta, nadie lo había detenido, él estaba muy emocionado, me acuerdo, viendo al cielo, como que absorbiendo lo que le estaba pasando. Y yo lo entrevisto en español, él obviamente me responde en portugués, pero me entendió. Pero fue una gran entrevista, recuerdo al grado de que la cadena con los derechos para Estados Unidos, NBC, fue y pidió la entrevista con nosotros a nuestro sitio, porque fuimos los primeros que lo entrevistamos, pero además fue un gran momento, él me dio un gran mensaje que yo pensé que él iba a estar muy triste, decepcionado de que lo que le pasó, y él al contrario, él estaba feliz de su medalla de bronce, a pesar de que lo hubieran tirado en el camino. Y yo creo que es la entrevista que con más cariño guardo hasta el momento en mi carrera. Recuerdo bien que después lo festejamos en aquel hotel del pan que se llamaba ahí. Era envidiado por todos los griegos que pasaban y que decían, estos mexicanos se la pasan bien. Era un hotelito que no dabas nada por él, pero qué bien la pasamos, la verdad, qué buenas anécdotas, cuántos recuerdos. Y dime, ¿béisbol o fútbol americano? ¿Qué es lo que más te jala? ¿Qué es lo que más te gusta, aparte del fútbol? ¿El béisbol o el americano? Sin duda, el fútbol americano creo que tiene una magia y que a mí me trae mucho porque eh, creo que la gran diferencia es que el béisbol lo jugué muy poco de niño y el fútbol americano a la fecha, si alguien me invita a un tocho, aunque sea aquí en la calle, voy. O sea, no hay manera de que me niegue. Y sí disfruto más del fútbol americano que del béisbol, aunque una transmisión de béis es algo muy único por el tiempo, por cómo es y los momentos que te puede dar un juego de béisbol, pero el americano me gusta más. Sí. Y estás en un momento de transición, Luis, y te estás convirtiendo en yo digo un presentador, porque me gusta hablar de los géneros. No Ujú. es lo mismo un narrador que un presentador, que un conductor. Y a mí me está gustando lo que estás haciendo como presentador. ¿Te sientes a gusto? ¿Estás bien ahí? Porque inclusive empiezas a crear tu propio personaje, ¿eh? Esto que está tan de moda hoy en los medios, noto que Luis Alberto Martínez está encontrando su personaje. Sin duda, es un reto padrísimo el convertirte en un presentador, porque al final, cuando estás habitualmente ya sea programas que son noticiarios como Contacto Deportivo en este caso, que nos toca a ir tu DN, o más deporte los domingos, que es un programa un poco más ligero, por ser un domingo en la mañana, pero adaptarte a todas esas circunstancias, pero no dejar de ser tú y mostrar, claro que tienes un gran respeto por la profesión, por el conocimiento, por el profesionalismo, pero tratar al mismo tiempo de tener tu personalidad y decirle a la gente, este soy yo en esta faceta. Cuando lo metes todo en una licuadora, no es fácil, pero ahí voy en ese camino y la verdad lo estoy disfrutando mucho, sin duda. Digo, no dejo de hacer muchas otras cosas, pero bien lo mencionas, es algo que hoy continuamente me toca hacer y que lo disfruto mucho. Porque estoy notando que Luis Alberto es un gran reportero, Uh -huh. de los mejores que hay. Es un buen presentador, conductor en Más Deporte, porque ahí tienes más la conducción del programa. Uh -huh. Ahí van ustedes conduciendo ese programa. Y aparte, narrador y comentarista. Sí. Y además me está tocando hacer cosas que jamás me imaginé. Por ejemplo, llevo ya algunas semanas y eso agradezco muchísimo a quienes me han tenido la confianza de ya poder narrar partidos de fútbol en inglés, lo cual ha sido un reto increíble para el cual me he estado preparando y voy mejorando semana a semana, pero es algo que también desde que me dijeron está esta puerta, yo dije voy. Y está padrísimo el poder narrar para el público de ¿Fútbol, Estados soccer Unidos. en inglés Fútbol, soccer en o inglés. fútbol americano? No, fútbol, soccer. Mira, eso no me la sabía, qué interesante, está padre, ¿no? Está increíble, porque evidentemente se tiene la fortuna de que te ven público tanto en México como en Estados Unidos.
Y una de las opciones que se da es el tener los partidos tanto de MLS como de Liga MX en inglés para la gente en estas opciones que hay hoy de poder tener narraciones en español o en inglés. Y bueno, tengo la suerte ya de llevar algunas semanas narrando fútbol en inglés. Sí es un reto, pero está padrísimo, padrísimo. De hecho, la semana pasada incluso me tocó hacer una con Moy Muñoz, que también lo hace muy bien, él como analista en inglés, yo como narrador, y nos divertimos fenomenal. De verdad, está padre el reto. ¿El inglés desde cuándo lo hablas a la perfección? Porque lo hablas a la perfección. Digo, al final siempre para poder elevar tu nivel no hay como estar en un lugar donde lo hables todo el tiempo y eso es lo que te lleva al siguiente paso. Cuando he estado mucho tiempo en países de habla inglesa o algún otro idioma, evidentemente subes 2 escalones. De repente cuando estás ya otra vez en México un buen rato, pierdes un poquito ese ritmo, pero vamos, de que he estado con la facilidad de dominar ese idioma, yo creo que desde la primaria. Tuve la suerte de que fue algo que mis padres me estuvieron ahí macheteando mucho de esto es importante que lo aprendas bien y ha sido. Y además lo de los idiomas me gusta, no tanto como Lati, que sabemos que es políglota y que a donde se pare en el mundo sabe hablar y además lo hace empíricamente. Entonces, si no, a las 2 semanas ya lo habla. Pero en los lugares que me ha tocado también me he aprendido a defender y me gusta ese asunto también de los idiomas. Repito, no al nivel de Beto, que Beto es un sensei, pero también me divierte esa parte. Pero en determinado momento de tu carrera te convertiste en el Beto de Televisa, o sea, porque viviste todo lo que tuviste que vivir allá en China, que fue extraordinario, lo que viviste en Brasil, que fueron coberturas muy complicadas. Yo creo que la de China debe haber sido para ti un momento especial en tu vida. Sí, muchas cosas en mi vida cambiaron a raíz de China. Y cómo no, digo, si vas a un lugar tan distinto al que te desenvuelves día con día, digo, así siempre agradeces cuando te tocan ese tipo de retos, que eran los que, como bien lo mencionas, los hacía Beto Lati, pero en ese momento, Beto, que ya traía varias coberturas de esas encima, ya había hecho Japón, ya había hecho Alemania, Grecia, evidentemente. En ese momento él puso una pausa. Eh, yo, de hecho, no me atraía mucho el asunto de China, pero bueno, cuando me dicen, como a la segunda o tercera vez, dije, va, órale, me aviento. Y es un evento que cambia mi vida, sin duda. En la parte laboral hubo muchas cosas buenas, otras no tanto, pero lo que más rescato de esa etapa fue en la cuestión personal. Evidentemente es un parteaguas en mi vida, sí, claro. Fueron 14 meses de montaña rusa, totalmente. Sí, porque hay que aprender a vivir afuera, en un idioma, en una manera de vida tan diferente a la tuya, o sea, porque los americanos somos totalmente distintos a una forma de vivir como la tienen los chinos. Sí, y bueno, además tratar de ejercer el periodismo en China, vamos, hoy no sé cómo sea ya con todo con lo que ya mencionabas, ¿no? De que el internet y todo esto, en esa época medianamente se desarrollaba, pero tú tenías que salir por la televisora china, todo lo que tú mandaras era supervisado por los chinos, por el gobierno chino, entonces no era fácil, no era fácil ser un extranjero. Parecía que no, pero te tenían perfectamente checado. Entonces, digo, nosotros no íbamos a tocar temas conflictivos, nosotros estábamos por la parte deportiva, la parte cultural, que era lo que nos interesaba, pero pues aún así sabías que ¿Llegaste a tener miedo? no, pero no porque al final todo estaba hecho de la forma correcta, tanto en la parte de lo que significaba el papeleo, el establecer como era, yo estaba registrado ante el gobierno chino como el corresponsal de Televisa Deportes en ese momento, entonces todo estaba, digamos que, perfecto. Y sabía que por ese lado no iba a haber problema. Hubo alguna vez que la policía china llegó a mi casa porque cuando se acercaban los Juegos Olímpicos estaban sacando a todos los extranjeros, sobre todo a los que estaban con visas de negocio. Les decían, bueno, ya vienen los Juegos, váyanse,
en septiembre pueden venir de nuevo, pero durante los juegos, agosto, no, mientras menos extranjeros mejor. Entonces te estaban checando, te paraban en la calle para que tuvieras tu visa de residencia vigente o que no se fuera a terminar ya pronto, porque si no era de, pues bueno, agarre sus cositas y váyase. Y un día llegaron 6, 7 policías ahí a mi departamento a verificar que yo tuviera todo en regla y todo estaba bien, así es que no hubo ningún problema, así que nunca hubo miedo. Pero sí era evidente que todo estaba muy checado. Alguna vez, y eso ya nos tocó con Beto, ya estábamos los dos en China, ya estaban muy cerca los juegos. Imagínense, estábamos haciendo una historia de dónde hacían los famosos palillos chinos con los que comes. Y llegó la policía para cosas tan elementales, ¿no? Eso que no eran temas que pudieran afectar a nadie más, ¿no? Oye, y después de esa disciplina, de aquel ambiente tan hostil en muchas ocasiones, hay que decirlo, te fuiste a la samba, te fuiste a la fiesta, Luis. Sí, bueno, lo de Río fue una situación en extremo opuesta, evidentemente. Y además visualmente muy rica en el sentido de que no hay manera de que presentes algo en la pantalla en Río que no vaya a ser atractivo, ¿no? Y al contrario, se disfruta mucho, digo, con la dualidad que tiene una ciudad como Río, que sabemos que con la parte muy bella, en las zonas que son más seguras, pero igualmente hay zonas que ahí sí te da miedo, porque en China la inseguridad prácticamente no existe. Tú puedes ir a un cajero a sacar dinero a las 4 de la mañana y no te va a pasar nada, pero en Río sí existen esos contrastes muy fuertes, típicos de Latinoamérica, y ahí sí, ahí sí tenías que, digo, viniendo de la Ciudad de México estás acostumbrado a que siempre tienes que andar volteando para todos lados, pues en Río igual. Pero vamos, en general fue una gran experiencia también. Ahí fue menos tiempo, fueron 10 meses, también muy divertidos y visualmente muy, muy ricos en todo lo que se puede mostrar. Al contrario, volteas al final y dices, caray, si contamos 100 o 200 cosas, nos faltaron otras 200 o 300 más, ¿no? Pero bueno, al final se disfruta mucho y es un país, bueno, imagínate, en el extremo futbolero, y que se disfruta mucho, sobre todo esa pasión que tienen los brasileños tan particular por el fútbol. Sí, saludos al Búfalo Poblete, que también está presente en la plática. Y Luis, me recuerdo que cuando yo llegué a Brasil, de las primeras veces en que platicamos, me recomendaste unas hamburguesas. ¿Eran de qué? A ver, hamburguesas, déjame recordar, porque Ay, de las... de este corte muy, muy brasileño. Se me fue el nombre ahorita, ¿cómo se me va a olvidar? Bueno, digo, al final, pues ya sabes, lo típico pues son las famosas churrascarías, las de espadas, Sí, sí, bueno, tú bueno, sabes, bueno. los rodicios, la picaña y todo este asunto, ¿no? Que, Hamburguesas de picaña. Hamburguesas de picaña, porque andaba yo por Macao, creo, por allá, y nos hablamos y te dije, oye, no veo y tengo poco tiempo para el partido. Picaña, gracias, Búfalo, sí, tienes razón, ahí está el Búfalo Poblete, recordándonos perfectamente que son las de picaña. Y comí las hamburguesas de picaña, me gustan más en asado. sí, vamos, lo tradicional, por ejemplo, de Río son los botecos, que hay muchos que es, pues, que si lo queremos aterrizar un poquito en México, pues es parecido a una cantina, físicamente, parecidos a una cantina, esos botecos, y con la comida tradicional de Río. Y la otra cuestión que son muy, 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 muy famosos son las parrillas, donde o te dan los famosos galetos, que son los pollos jovencitos, y que los tienen ahí todo el tiempo ya semiasados y que ya cuando lo pides ya nada más lo pegan a la brasa y que son bastante buenos. Y por supuesto la carne asada, ¿no? Que tienen su forma también muy particular de asar la carne. Digamos que son las cosas más comunes para comer en Río, pero bueno, es una ciudad que gira alrededor de la playa. La ciudad gira alrededor de la playa y del carnaval, evidentemente, que aunque es en enero o febrero, el resto del año se sigue hablando del carnaval.
Sí, conocí el Zambódromo, famoso, y tiene su gusto, definitivamente Brasil. Te preguntaban hace rato, ¿qué onda con Randy Orton y Luis Alberto Martínez? Es curioso porque tú sabes que en aquella época quienes narraban la lucha libre estadounidense eran Pietrasanta y Javier Sagún, a quienes Sí, les mando señor. un fuerte abrazo. Uh, recuerdo bien que esa entrevista fue un sábado y por alguna razón Pietra y Javier, digo, seguramente pues era fin de semana, tuvieron fútbol o qué sé yo, y estaba el compromiso de estas entrevistas con diferentes personajes de la lucha libre, y pues fui yo, por lo que dijiste, ¿no? De hacer las entrevistas en inglés, etcétera, etcétera. Y bueno, sí me advirtieron que Randy Orton, evidentemente su personaje en lucha libre es el malo, ¿no? Es el que no se deja de nadie. Pero lo que muy poca gente sabe de esa entrevista, porque evidentemente lo que se subió a redes es una parte editada, esa entrevista la hago con Geo, con Geo González, y ella también está en la entrevista, y ella le hace preguntas, la verdad, muy tranquilas a Randy, y Randy le responde pues medio agresivo, porque ese es él, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, si esas nos llevamos, pues yo también te voy a empezar a, a picar la cresta. Y pues por eso sucedió. Mucha gente me O dice, sea, no fue finta, sí se enojó. o sea, mucha gente me dice, así estaba preparado, así. Les dije, no, o sea, de verdad, no había ningún guión, todo fue dándose así. Y de hecho Randy termina la entrevista, se va. Y yo durante la entrevista yo como que volteaba a ver de reojo a la gente que estaba ahí de relaciones públicas de ellos, y ellos también estaban, pues digamos que, si no espantados, pero también asombrados porque no era la típica entrevista que les había tocado hacer. Entonces, de repente fueron ellos tras Randy, había otras cosas que se tenían que hacer, él ya no quiso venir, después como que ya, creo que lo hizo después, pero ya que nos habíamos ido, en fin, pues sí, así salió. Pero, pero bueno, lo curioso es que es una entrevista que aunque todavía no era la época donde las redes explotaban como ahora, que estábamos en un gran boom, aún así en aquel momento fue algo que tuvo muchas, bueno, millones de vistas incluso, tanto en México como en Estados Unidos. Sí, Sí, claro. sí, si alguien la quiere ver, métanse a YouTube y búsquenla, porque ahí está, o sea, ahí está, sin Sí. lugar a dudas, la famosa entrevista de Luis con Randy Orton. Oye, a ver, vamos a una serie de preguntitas rapiditas. A ver. A ver cómo andas, mi querido Luis Alberto, el Furby Martínez. Si tienes que narrar un partido de béisbol o uno de americano. NFL está bien. Americano. Y, y si tienes que ir a la Serie Mundial y al Super Bowl. Qué difícil. Super Bowl por la magnitud del evento, aunque la Serie Mundial se disfruta enormemente. Y si tienes la Serie Mundial y un partido de Tecos. A mis Tecos, porque ya no se ven, entonces sería histórico, sería pues algo fuera de lo común, entonces tendría que ir a ver a mis Tecos otra vez. ¿Un tequila o un ron? Ron. ¿Un asado o un buen arroz? No, asado, siempre. Lo sé. ¿El frío o el calor? Calorcito. ¿Batear o jugar fútbol? Fútbol. Aunque me pongas de lateral izquierdo y me saques al medio tiempo, está bien. ¿Cuál crees que sea tu mejor anécdota en los medios? Pues evidentemente pueden ser muchas, pero cuando me tocó debutar, gracias a don Teodoro Cano, porque estaban unas transmisiones en Sky continuas de Juegos Olímpicos que eran 24 horas. Y de repente, pues hubo que hacer un bomberazo
y ahí fui, y imagínate, me tocó compartir micrófonos con Raúl Pérez, con Hussein Forzán, por aquellas épocas, y ya de repente no me callaban, y entonces decían, que alguien calle este chamaco porque ya no nos presta el micrófono, y yo, fue muy divertido, porque como a muchos pasa, ¿no? Que te toca debutar de bomberazo, y así me tocó ya en el lejano año 2000. Y de entrevista, ¿cuál sería así que digas, independientemente de la de Randy Orton, así una entrevista que dijeras, esta sí fue de casualidad, fue un accidente, que tú recuerdas así Uy, como una anécdota? hay muchas, porque, por ejemplo, una vez en Jacksonville, de repente iba yo caminando y veo mucha gente reunida en un punto, pero ya con el juego muy cercano a arrancar, que era el Super Bowl. En ese tiempo yo todavía no hacía la cancha, más bien me tocaba hacer cosas alrededor. Y de repente dije, a ver, si hay gente ahí, pues porque hay algo, ¿no? Va a pasar algo. Y me acerqué, me fui colando, ahí me sirvió estar chiquitín, me fui colando y de repente ya llegué hasta una valla y a los 30 segundos viene pasando el expresidente Clinton, entonces ahí lo detuve para México, no sé qué, y me dio la entrevista, me acuerdo, previo al Super Bowl, y fue algo una gran anécdota poderlo entrevistar previo al partido. También alguna vez así me sucedió con el presidente Cedillo, que me lo encontré en el lugar más inesperado, me lo encontré en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City. Y entonces, ¿qué hace aquí un expresidente de México viendo el patinaje de velocidad? Pues me lo encontré ahí. Él estaba, supongo que de vacaciones o algo así. Y ahí en la tribuna me acuerdo que entrevisté al expresidente Cedillo en el patinaje de velocidad de Salt Lake City. Sí, son de esas cosas que dices, ¿de verdad? Sí, sí, bueno, también hay que estar atento y los ojos bien abiertos y con la posibilidad de resolver la problemática en cualquier momento, ¿no? Porque eso también lo tuviste para poder hacer esas entrevistas. De otra manera no se hubieran dado. Mi querido Luisito, se nos está acabando el tiempo, aunque no lo creas, ya vamos a cumplir una hora aquí. Qué Y rápido. ya ves que esto nos da una hora, qué rápido, ¿no? Si Y 20 tantas años cosas. pasan así, imagínate una hora, Raulito. No, bueno, y tantas cosas que nos ha tocado vivir. Cuando Cecilia de los Santos te dijo, a ver, mijo, yo te voy a enseñar a jugar lateral. Sí, claro. Por ejemplo, en Acapulco, Y aprendí. tantas, los perfiles famosos, todo ese tipo de cosas, tantas y tantas anécdotas que nos ha tocado vivir juntos, comidas, el conocer a tu familia. Creo que estás en un momento de tu carrera importantísimo. Es el momento de no aflojar, ¿eh? No. Bueno, si no se ha aflojado en los 20 años previos, pues ahora menos, ¿no? Al contrario, y eso está muy claro en una profesión como la que tenemos. No hay por ejemplo, tú me dices que se le ha aprendido a gente como los que ya hemos mencionado, y que muchos se han conectado. Pues es que esto es algo de todos los días y que todos los días tienes que llegar igual de preparado y si no es que hasta más, evidentemente. Entonces eso está muy claro y es algo que a lo largo de los años tú me has hecho hincapié todos los días. Hay que estar ahí y todos los días es el más importante y eso está clarísimo. Y gracias a gente como tú lo tengo aquí. No, hombre, no, eso no tiene nada que ver, sino ustedes que son los que tienen la oportunidad en las manos, así que a echarle muchas ganas, Luisito, a seguir adelante, a seguir triunfando, a seguir haciendo carrera, que te falta tanto y tanto y tanto por delante. Ojalá un día volvamos a ir a ver a los Tecos en una final, como la compartimos aquella del América contra Tecos. Fuimos a la ida y a la vuelta, lo recuerdo muy bien. Nos encontramos en Emilio Azcárraga, ¿te acuerdas? Sí, en el 3 de marzo. En el 3 de marzo. ¿Qué hacen aquí si no nos toca transmitir, no? Pues aquí hay que estar. 1-1, ya después todo se derrumbó. Después se encargaron el Piojo, Cuauhtémoc y compañía de hacer lo que tenían que hacer. Luis, te mando un abrazo muy grande, mucha suerte, a seguir adelante y muchas gracias por esta plática que ha sido muy, muy buena
recordar tantas cosas y que ojalá la gente la escuche y aprenda un poquito, sobre todo aquellos que quieran ser periodistas. Sí, claro, de verdad, antes que nada agradecerte, Raúl, no solamente por esto, por el maestro que ha sido a lo largo de mi vida profesional y el amigo que he tenido siempre fuera de la oficina. Y agradecerte también por la invitación y por platicar con toda la gente que te sigue en tu red. Pues aquí estamos, cuídate, hay que ver cómo quedó el americano. Ya el de los gigantes ya acabó y ahorita a ver la presentación de los... no, tú no eres Para que la Broncos, gente sepa, eres de Dallas, de ¿no? los Cowboys, sí, te iba a decir tus Broncos, pero no, son tus Potros. ¡Ey, ey, 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 ey! Perdieron ayer. Sí, perdimos, pero hasta entre Sí, todo el mundo hay clases, o sea, como Denver. No, Colts y Orioles, aunque nadie me lo crea. es cierto, los Orioles también. Dale, Sargol. Somos más malos somos muy malos, pero en fin. Cuídate mucho, Luisito, dale para adelante. Gracias, Rolito. Abrazo. Abrazo, gracias.